Bienvenidos a vuestro espacio del sufrimiento a la paz a través de un curso de milagros. Es posible que estéis escuchando un sonido mecánico que es un ventilador que tengo aquí cerquita a mi lado. Estamos en Zaragoza, unos 37 grados más o menos, y las persianas bajadas, así que pues os propongo que os centréis en las palabras, en el texto y dejéis a un lado este sonido. Y nos vamos en el capítulo 5, en la parte 5 también, que se titula El uso que el ego hace de la culpabilidad. Un tema muy importante este de la culpabilidad. Y para integrar estos textos desde el corazón, vamos a realizar las 3 respiraciones lentas y profundas, inhalando por la nariz, exhalando por la nariz y cada uno a su ritmo. Empezamos. Ahora sí. Y dice así el texto. Tal vez algunos de nuestros conceptos se vuelvan más claros y significativos para ti si aclaramos el uso que el ego hace de la culpabilidad. El ego tiene un propósito al igual que el Espíritu Santo. El propósito del ego es infundir miedo, porque solo los que tienen miedo pueden ser egoístas. La lógica del ego es tan impecable como la del Espíritu Santo, ya que tu mente tiene a su disposición los medios para ponerse de parte del cielo o de la tierra, según elija. Pero una vez más, recuerda que ambos se encuentran en ti. En el cielo no hay culpabilidad, porque el reino se alcanza por medio de la expiación, la cual te libera para que puedas crear. La palabra crear es apropiada en este contexto porque una vez que el Espíritu Santo deshace lo que tú has hecho, se restaura el residuo bendito y por consiguiente éste continúa creando. Lo que es verdaderamente bendito es incapaz de producir culpabilidad y solo puede producir dicha. Esta hace que sea invulnerable al ego porque su paz es inexpugnable. Lo verdaderamente bendito no es susceptible de ser alterado debido a la plenitud de la que goza. La culpabilidad siempre altera. Todo lo que genera miedo produce disensión porque obedece a las leyes de la división. Si el ego es el símbolo de la separación, es también el símbolo de la culpabilidad. La culpabilidad es más que algo ajeno a Dios. Es el símbolo del ataque contra Dios. Este concepto no tiene ningún sentido excepto para el ego, pero no subestimes el poder que el ego le aporta al creer en él. Esta es la creencia de donde procede toda culpabilidad. El ego es la parte de la mente que cree en la división. Hablamos anteriormente del problema de la autoridad y dijimos que se basa en el concepto de que es posible usurpar el poder de Dios. El ego cree que eso es lo que tú hiciste porque cree que tú eres Él. Si te identificas con el ego, no podrás sino percibirte a ti mismo como culpable. Siempre que le hagas caso al ego, experimentarás culpabilidad y temerás ser castigado.
El ego es literalmente un pensamiento atemorizante. Hacerle caso a la voz del ego significa que crees que es posible atacar a Dios y que has arrancado una parte de él y te has apoderado de ella. De ahí procede el miedo a las represalias externas, ya que el sentimiento de culpabilidad es tan intenso que tiene que ser proyectado. Todo lo que aceptas en tu mente se vuelve real para ti. Es tu aceptación lo que le confiere realidad. El permitir la entrada al ego en tu mente y entronarlo allí es lo que le convierte en tu realidad. Eso se debe a que la mente es capaz de crear realidad o de fabricar ilusiones. Dije anteriormente que tienes que aprender a pensar con Dios. Pensar con Él es pensar como Él, lo cual produce dicha y no culpabilidad, porque es algo natural. La culpabilidad es un signo inequívoco de que tu pensamiento no es natural. El pensamiento que no es natural va siempre acompañado de culpabilidad porque es la creencia en el pecado. El ego no percibe el pecado como una falta de amor, sino como un decidido acto de agresión. Esto es necesario para su supervivencia, porque tan pronto como consideres que el pecado es una insuficiencia, tratarás automáticamente de remediar la situación y lo lograrás. Para el ego, eso es la perdición, pero tú tienes que aprender a valorar como tu emancipación. La mente que está libre de culpa no puede sufrir. Al estar sana, sana a su vez el cuerpo porque ella misma ha sanado. Las enfermedades son inconcebibles para la mente sana, ya que no puede concebir a atacar a nada ni a nadie. Dije antes que la enfermedad es una forma de magia. Quizá debería decir que es una forma de solución mágica. El ego cree que castigándose a sí mismo mitigará el castigo de Dios. Mas incluso en esto es arrogante. Le atribuye a Dios la intención de castigar y luego adopta esa intención como su propia prerrogativa. El ego trata de usurpar todas las funciones de Dios tal como las percibe, porque reconoce que sólo se puede confiar en una lealtad absoluta. El ego no puede oponerse a las leyes de Dios de la misma manera que tú tampoco puedes hacerlo, pero puede interpretarlas de acuerdo con lo que desea, al igual que tú. Por eso es preciso que contestes a la pregunta ¿qué es lo que quiero? La contestas cada minuto y cada segundo y cada decisión que tomas es un juicio que no puede por menos que tener consecuencias. Y éstas continuarán repitiéndose automáticamente hasta que tomes esta decisión. Recuerda, no obstante, que las alternativas en sí son inalterables. El Espíritu Santo, al igual que el ego, es una elección que uno hace. Ambos constituyen las únicas alternativas que la mente puede aceptar y obedecer. El Espíritu Santo y el ego son las únicas opciones que tienes.
Dios creó una de ellas y por lo tanto no puedes deshacerla. La otra la inventaste tú y por lo tanto sí puedes. Solo lo que Dios crea es irreversible e inmutable. Lo que tú has fabricado siempre se puede cambiar, porque cuando no piensas como Dios, en realidad no estás pensando en absoluto. Las ideas ilusorias no son pensamientos reales. Si bien puedes creer en ellas, pero eso es un error. El pensamiento irracional es pensamiento desordenado. Dios mismo pone orden en tu pensamiento porque tu pensamiento fue creado por Él. Los sentimientos de culpabilidad son siempre señal de que desconoces esto. Todo pensamiento desordenado va acompañado de culpabilidad desde su concepción y mantiene su continuidad gracias a ella. La culpabilidad es ineludible para aquellos que creen que son ellos los que ordenan sus propios pensamientos y que por lo tanto tienen que obedecer sus dictados. Eso les hace sentirse responsables de sus errores sin darse cuenta de que al aceptar esta responsabilidad estás reaccionando de manera irresponsable. Si la única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismo, y te aseguro que así es la responsabilidad por lo que debes ser expiado, no puede entonces recaer sobre ti. Este dilema no puede ser resuelto excepto aceptando la solución del deshacimiento. Tú serías responsable de los efectos de tu manera equivocada de pensar si ésta no se pudiera deshacer. El propósito de la expiación es conservar del pecado únicamente aquello que ha sido purificado. Si aceptas el remedio para el pensamiento desordenado, remedio cuya eficacia es indudable, ¿cómo iban a seguir estando presentes sus síntomas? La continua decisión de seguir separado es la única razón posible de que siga habiendo pensamientos de culpabilidad. Hemos dicho esto antes, pero no subrayamos los resultados destructivos de tal decisión. Cualquier decisión de la mente afecta tanto al comportamiento como a la experiencia. Lo que tú deseas, esperas que tenga lugar. Esto no es algo ilusorio. Tu mente ciertamente forja tu futuro y se lo devolverá a la creación plena en cualquier momento, si primero acepta la expiación. Retornará a sí mismo a la creación plena en el instante en que haya hecho eso. Al haber renunciado a su pensamiento desordenado, la correcta ordenación del pensamiento se hace evidente. Fin del texto. Bien, nos habla este texto, por un lado, que el ego es el símbolo de la separación y de la culpabilidad. Que todo viene por el tema de la separación. Esto lo vimos en las primeras partes, en los primeros capítulos. Si te identificas con el ego, te verás culpable. Y que podemos elegir en todo momento, siempre estamos eligiendo entre el ego o entre el Espíritu Santo. También nos habla de hacernos una pregunta muy importante: ¿qué quiero? Y la propuesta para esta semana es:
que vamos a tener en mente esta parte. La parte, por un lado, también nos dice que las personas bondadosas, pues que son, ¿no?, las que se están enfocando en el Espíritu Santo y escogen al Espíritu Santo. Podemos elegir entre el ego o el Espíritu Santo. Ya lo hemos ido viendo en estos anteriores capítulos. Mi propuesta para esta semana es que vamos a estar decidiendo, como nos dice, cada minuto, cada segundo, en cada acto que realicemos, vamos a elegir entre el Espíritu Santo o el ego, quién va a hacer esa actividad que nos vamos a poner a realizar. Y también, cuando estemos interactuando con otras personas, vamos a elegir quién queremos que esté ahí, llevando nuestro cuerpo, el ego o el Espíritu Santo. Y nos haremos esa pregunta también. ¿Qué quiero? ¿Qué es lo que quiero? Si yo quiero paz, es obvio lo que voy a elegir. A veces igual estamos pasando por situaciones difíciles y podemos querer por un instante, igual sobre todo, ¿no?, cuando nos invade la rabia, querer desahogarnos o incluso atacar de alguna manera, alguna de las muchísimas maneras que pueden existir, ¿no? Y es importante que antes nos hagamos esa pregunta: ¿qué quiero? ¿Qué es lo que quiero? Yo diría también: ¿qué necesito? ¿Qué quiero? ¿Qué necesito? Y luego escojamos al ego para que dirija esa acción que vamos a realizar, o escogemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a inducir a que respiremos lenta y profundamente para recuperar, para conectarnos con nuestro corazón, para que encontremos ahí respuestas, paz y todo lo que necesitamos. Es nuestro libre albedrío. Y es mi propuesta para esta semana. Así que os doy las gracias, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo.